A todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de la Academia REIR que hemos iniciado, en este caso hoy, con la temática planificación estratégica. Voy a compartir pantalla, bueno, creo que se ve bien. Justamente el ciclo que hemos denominado se denomina, en este caso particular, Urbis Ab Initio, que son ciudades resilientes 2050. Este programa va a continuar durante el año con una serie de ciclos que vamos a ir publicitando y que tiene que ver fundamentalmente cómo se construyen las ciudades, cómo se desarrollan, cómo compiten las ciudades, cómo generan nuevos estándares para poder mejorar la calidad de vida, pero a la vez cómo planificamos el territorio, que es mucho más que una ciudad. Por eso hoy le damos la bienvenida también a las expositoras y a todos ustedes que están con nosotros y que han querido participar de este nuevo ciclo. En particular, les voy explicando un poco de qué se trata. La Academia RIB es un grupo de especialistas y consultores académicos de distintos países, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, República Dominicana y Uruguay. Y en este grupo que hemos conformado, la idea es justamente, y en mi caso como director de la Academia, generar una serie de ciclos académicos de especialización y a su vez de diplomaturas y maestrías posteriormente. Esto lo vamos a ir anunciando próximamente. La estructura conceptual de la academia se organiza en torno a 5 líneas transversales que constituyen justamente su núcleo formativo. El branding de los territorios, la innovación urbana, las startups y las smart cities, liderazgo para la acción participativa, la planificación estratégica, en este caso hoy, justamente ciudades resilientes, y los temas vinculados a la gobernanza, las políticas públicas y la articulación. Ahí también vamos a ver algo de cooperación internacional más adelante, que está vinculado incluso a todo lo que es la Unión Europea, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y a su vez tenemos distintos ejes temáticos. Dentro de esos ejes temáticos vamos a tratar temas vinculados al turismo, la cultura, el patrimonio, la industria, el comercio, el urbanismo y la infraestructura y servicios, el ambiente, el cambio climático, la tecnología, la economía del conocimiento y algunos otros temas más. Pero fundamentalmente estos son los grandes ejes. Bueno, no me está pasando la lámina. A ver, un segundito, voy a volver a compartirlas. Ahí está. Bueno, en este caso, antes de hablar de planificación estratégica urbana, que va a hablar también Silvina, quiero hacer una introducción que tiene que ver con lo que hemos denominado la planificación territorial. Y justamente el principal instrumento de ordenamiento territorial es la planificación estratégica territorial a nivel macro, tanto sea regional como de un país. Y constituye una guía para la inversión pública y privada. Y cuando desagregamos, vamos a hablar de planificación estratégica urbana, fundamentalmente hablando de, como dice Borja Castells, es un proyecto de ciudad que unifica diagnósticos, concreta actuaciones públicas y privadas. Y este proceso participativo es prioritario para poder obtener programas, planes, acciones y alineados a las metas de las agendas globales para lograr un plan estratégico. Y cuando hablamos un poco de resiliencia, y este es un tema mucho más largo que va a demandar un ciclo específico, tenemos un poco muchas definiciones que tienen que ver con la capacidad justamente del individuo, con la capacidad de la comunidad, región o país de adaptarse y recuperarse rápidamente a las tensiones y a los shocks. Y acá podríamos hablar un rato largo, pero básicamente para que podamos comprender todos y compartir, eh, en el mundo globalizado en que estamos viviendo y justamente con ese proceso de urbanización, tenemos muchos planes y programas de resiliencia, tanto sea de ciudades como de países. Pero también, algo sumamente importante, ya en el mundo existen hace más de 10 años programas de resiliencia específicos. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hablamos tanto de vulnerabilidad, sino hablamos de resiliencia. Y ahí tenemos que adaptarnos a distintos enfoques y temáticas que luego lo vamos a poder compartir más adelante. Y dentro de este proceso de nuevos estándares urbanos que vengo hablando hace un rato, que tienen que ver con justamente cómo logramos competitividad, vamos a ver Smart Cities, Resilient Cities y otras en un ebook que estamos preparando y que está coordinando Carolina Kachuk, que justamente vamos a presentar en próximos, probablemente en un mes o dos. Dentro de eso, quiero aclarar algo de los activos. Cuando hablamos de planificación, tenemos que hablar de activos, porque ¿qué planificamos? La calidad de vida, ¿qué planificamos? Tenemos que planificar ex ante los activos y ahí tenemos el software y el hardware. El software tiene que ver con las políticas, planes digamos, todo lo que tiene que ver con los marcos legales, los plexos jurídicos de base, el plan estratégico urbano, el nacional,
y todos los marcos normativos que van a conformar justamente el sistema financiero y presupuestario para gestionar ese plan estratégico, porque si no solamente es un plan lleno de ideas, tenemos que generar contenido y sustento. Y a su vez está el hardware, que tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese plan estratégico? ¿Cómo vamos a planificar todo lo que tiene que ver con las redes de comunicación, las redes subterráneas, la tecnología, la IA? En fin, todo eso tiene que ir acompañado, tanto sea el soft como el hard. Y eso constituye la gestión de activos. También hay que generar marcos regulatorios para esta gestión de activos. Hoy nos acompañan y están con nosotros porque este es el ciclo de planificación estratégica sostenible que justamente sirve de timón frente a los retos y desafíos del siglo XXI. Y ahí están las agendas globales, justamente la ODS, justamente la Habitat 3, el Acuerdo de París y otras, que a su vez fijan procesos medibles, metas objetivos, que nos van a definir las políticas de gestión de activos y el planeamiento urbano. Justamente en un mundo competitivo y desafiante, los nuevos estándares, que es lo que vengo hablando y ya se va a publicar en el ebook, tenemos que generar e incorporar esos nuevos estándares para dar competitividad. Y los sistemas de benchmarking que nos posicionan o nos desplazan, depende de cómo querramos, digamos, desarrollar nuestras urbes, nuestras ciudades y nuestra calidad de vida. Y en ese proceso de planificación lo vamos a hacer con un objetivo específico y con un programa de resiliencia en forma paralela. Hoy están con nosotros justamente dos expositoras que hemos convocado, que es Magíster Carolina Kachuk, que es consultora en Smart City, profesora titular en las universidades, Quilmes, entre otras, y a su vez experta en estos temas. Y Magíster Silvina Míguez, que es consultora en gestión de proyectos turísticos y que ha trabajado, además, somos colegas en la Universidad Nacional de Lanús, una brillante profesional, tanto en temas de asesoramiento, en planificación, como específicamente en temas, sea de programas con financiamiento internacional o con apoyo internacional para distintos lugares, países y ciudades. Para ir terminando, y algo les aviso de antemano, es que seguramente en el chat va a estar puesto, vamos a estar más o menos 30 40 minutos. Luego de eso vamos a intentar hacer un debate, preguntas y respuestas, y vamos a reingresar al finalizar este Zoom, vamos a reingresar nuevamente con el mismo link para hacer debate, preguntas y respuestas. Dejo la palabra en primer lugar a Silvina. Previamente voy a ver si puedo pasar la última lámina. Y si no, bueno, básicamente es el próximo evento, que es de ciudades sostenibles, y vamos a hablar de economía circular. Fundamentalmente es un ciclo organizado dentro de 30 días con la Universidad Austral, la Escuela de Gobierno y con expertos nacionales y extranjeros. Bueno, les comparto y dejo ya que comience. Muchas gracias, Bienvenido. Marcelo. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a ir compartiendo pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la red, Marcelo, por invitarme a participar de este encuentro. Un placer compartirlo también con Carolina, gran colega. Y muchas gracias también a todos ustedes por conectarse y estar compartiendo con nosotros este primer webinar. Bueno, en mi caso, en estos minutos que tenemos disponibles, vamos a tratar de conversar sobre cómo la planificación se convierte en una herramienta clave para habilitar o incluso ser como catalizador de la sostenibilidad e incluso la resiliencia. La idea un poquito es atravesar distintos tópicos en la presentación que nos permiten reflexionar sobre este rol de la planificación estratégica en este sentido. Y para comenzar, se saltó. Ahí estamos. Para comenzar, vamos a tomar esta frase. Hay muchas definiciones, ¿no?, de lo que implica la planificación estratégica, pero Peter Drucker nos plantea que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿no? Es una definición que a mí me gusta bastante porque justamente lo que nos marca es cómo de repente en un presente se plantea un problema, una necesidad o una oportunidad que motiva que una ciudad o un territorio empiece un proceso necesario de planificación donde estamos evaluando situaciones de forma ex ante, ¿no? En un presente y con una mirada también prospectiva de cómo poder atravesar ese futuro y cómo esas decisiones que tomamos hoy terminan derivando en una mejora de la calidad de vida, en un mejor desarrollo local, desarrollo sostenible de los territorios.
Entonces, inspirados en esta idea prospectiva de la planificación y esta herramienta que sin duda contribuye a la toma de decisiones y a formar una hoja de ruta en las ciudades y en los territorios, vamos a conversar sobre 5 grandes tópicos asociados a la planificación estratégica. El primero tiene que ver con que la planificación contribuye a reducir la incertidumbre en contextos inciertos, ¿no? Algo mencionaba Marcelo al inicio, estamos en un contexto global de profundos cambios y veloces que en cierto modo siempre nos están generando un grado de incertidumbre donde la planificación empieza a ser cuestionable, ¿no? Uno dice planifico, pero el mundo está cambiando tan y tan rápido que casi lo que planifiqué lo tengo que volver a revisar. Pero en ese está el valor de la planificación, ¿no? Justamente la planificación no elimina la incertidumbre, sino que nos ayuda a acotarla, a estar mejor preparados, a tener una capacidad de respuesta mucho más superior. Y esto de los contextos inciertos, en líneas generales, se da por la existencia de riesgos, ¿no? Estos sucesos que si suceden o tienen probabilidad de ocurrencia, pueden desestabilizar por completo un sistema, en términos socioeconómicos, culturales, ambientales. Y estos riesgos son de distinto grado de previsibilidad, ¿no? Tenemos por un lado los famosos cisnes negros, que uno alude a estos eventos que son inesperados, que sorprenden, que uno no tenía capacidad previa de esperarlos o de reconocerlos, y cuando suceden, por supuesto, desestabilizan el sistema. Para algunos autores, la pandemia COVID, por ejemplo, fue un cisne negro, pero también hay otros tipos de eventos, que son los rinocerontes grises, que en realidad sí sabemos que pueden suceder, son ampliamente conocidos, pero por algún motivo los ignoramos y no tomamos medidas de planificación al respecto. Entonces es aquí donde, en este contexto de grandes cambios y profundos, la planificación viene a ser esta herramienta que no va a eliminar el riesgo, pero sí nos va a ayudar a desarrollar la capacidad para afrontarlos. El segundo de los tópicos tiene que ver con que si estamos ante estos desafíos y riesgos que son globales, el mayor desafío que tenemos por delante es, bueno, ver cómo pensando globalmente podemos actuar localmente. Y aquí es donde en la planificación cobra muchísima relevancia el proceso previo, que es de diagnóstico, ¿no? Donde tomo una fotocopia de lo que es mi situación actual, tengo la capacidad de identificar cuáles son mis principales problemáticas, mis principales prioridades para el desarrollo local, que eso va cambiando de lugar a lugar y de desafío contextual entre las distintas ciudades y países. Y aquí la Agenda 2030, con estos 17 objetivos, nos da una hoja de ruta de cómo podemos trabajar los desafíos globales con enfoque local y atento a las prioridades locales. El tercero de los tópicos tiene que ver con cómo puede la planificación ayudarnos a equilibrar lo que el autor Gildo Seisdedos planteaba, que es la coexistencia de dos ciudades dentro de una misma ciudad, ¿no? Tenemos lo que es una ciudad interna dominada por los visitantes, los residentes, la identidad, lo estable, y la ciudad externa, que es lo que proyectamos hacia el visitante, hacia los inversores, hacia quienes queremos atraer a nuestra ciudad. La planificación es una herramienta que debe atender el equilibrio entre esas dos ciudades, ¿no? Porque antes de convertirnos en una ciudad competitiva, exitosa, para atraer a todos estos públicos externos, primero tenemos que ser una ciudad que garantice el buen vivir de los residentes, ¿no? Entonces creo que ahí está el desafío de la planificación, de cómo lograr equilibrar estas dos ciudades que cohabitan y son igual de necesarias para el normal funcionamiento del territorio. Vamos a continuar con el siguiente tópico, que es un poquito este concepto de la gobernanza y tener esta claridad de que cuando planificamos es necesario ya ir pensando cómo se va a implementar a futuro. Es imposible pensar un territorio, una planificación estratégica en un territorio que no se cimente en procesos de participación y gobernanza, pero participación activa, no una participación únicamente consultiva, sino que una participación donde haya una toma de decisiones compartidas, una validación de esas decisiones, un sentido de apropiación y un refuerzo del sentido de pertenencia a ese territorio. Y esto lo podemos lograr cuando hay una gobernanza sólida, eficiente, cuando hay una capacidad de generar sinergias, cooperación entre los actores clave que forman parte de ese territorio. Y también es clave que en ese proceso de planificación ya estemos teniendo la sensibilidad de saber cuáles son las capacidades locales con las que contamos y los recursos disponibles que tenemos para poder ejecutar ese plan. Porque si no podemos correr el riesgo de tener un bellísimo plan que queda en un hermoso manual, en un escritorio que simplemente nos sirve para prensa, porque no tuvimos esa capacidad de prever esta necesaria gobernanza y articulación para la ejecución.
Y ya para finalizar, el último tópico, que la planificación no sustituye ni al monitoreo ni a la gestión, sino que los orienta y complementa. Si bien la planificación es una herramienta súper estratégica y necesaria, no tenemos que olvidarnos que debe ir acompañada de medidas de gestión que contribuyan a la sostenibilidad de las ciudades y por supuesto también a monitorear que esos avances o aspectos que fuimos delineando en ese proceso planificador realmente se van ejecutando y vamos alcanzando a tiempo los objetivos y podemos implementar, de ser necesario, medidas preventivas y correctivas para poder alcanzarlos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Obviamente voy a quedar a disposición para consultas. Espero no haberme excedido de tiempo, así que le dejo la palabra a mi colega para que pueda continuar. Sea excelente la presentación, Silvina. Felicitaciones. Y me quedo solo con un detalle. Me parece importantísimo que la planificación no complementa la gestión, sino que justamente necesita de la gestión y es lo que vamos a ir viendo durante el año, cómo vamos a gestionar todo esto, ¿no? Cómo gestionamos esos activos. Así que bueno, felicitaciones, gracias por tu presentación y bueno, seguimos con Carolina Kachuk, pero además quería agradecer a Nicole Peters y también a Guillermo Zurita, que es el presidente poco de REIVE, y a Edgar Argüello, que también están colaborando y están en la parte de marketing y branding, y a Nicole por su trabajo brillante como secretaria general. Carolina, estamos contigo. Muchas gracias, Marcelo. Un placer participar de este primer ciclo de la academia. Y bueno, un honor también compartir el panel con Silvina Míguez, una gran colega con quien compartimos también distintos proyectos del sector turístico. Un poco la idea de mi presentación tiene que ver con, bueno, cómo juega la innovación urbana en este proceso de planificación estratégica. Voy a compartir pantalla. ¿Se logra? Bien, buenísimo. Un poco para ponernos en contexto, a mí me gusta iniciar, digamos, siempre las presentaciones con este término, ¿no? Con un término que refiere, digamos, a los cambios a los que se tiene que adaptar constantemente la ciudad, los ciudadanos, los distintos agentes territoriales. Creo que los territorios tienen que ser conscientes de que están insertos en un escenario en permanente cambio y que tienen que tener la capacidad y la plasticidad de poder adaptarse a las distintas necesidades, a los distintos intereses y a las distintas tecnologías que van surgiendo y en las cuales, digamos, tienen que tener la capacidad estratégica para poder implementarlas de manera eficiente y poder dar una respuesta concreta a las problemáticas que van surgiendo. Este contexto buca, que se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que nos da un poco la idea de ciudad líquida, ¿no? A mí me gusta parafrasear un poco a Zygmunt Bauman en este sentido, porque nos ayuda un poco a entender, bueno, cómo la ciudad tiene que adaptarse permanentemente y tiene que ser lo suficientemente líquida para poder dar una respuesta eficiente ante los distintos cambios de escenario que va transitando. Un poco para una vez que nos ponemos en contexto de esta necesidad en permanente cambio, bueno, ¿cuál es el paradigma actual? El paradigma que atraviesa a los distintos agentes, a las ciudades y a los destinos, es el paradigma de la transformación digital. Me gusta entender la transformación digital un poco en una doble dimensión, no solamente desde las tecnologías duras que configuran este proceso, la Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, la Internet de las cosas, la nube, la realidad aumentada, la impresión 3D, etcétera, por mencionar quizás las más importantes, pero también desde una dimensión blanda, desde los procesos blandos que ocurren al interior de las organizaciones un poco en paralelo con estas tecnologías duras, ¿no? Y creo que las ciudades, la gestión de las ciudades, están fuertemente atravesadas por este proceso de transformación digital porque, digamos, al interior de los gobiernos locales se ve muchísimo, se hace evidente, digamos, este cambio de cultura organizacional, las distintas formas de interacción entre las distintas áreas de gobierno, una cultura digital que empieza a interpelar a los distintos funcionarios y a las distintas áreas de gobierno y a los distintos tomadores de decisiones, ¿no? Entonces creo que una buena forma de simplificar, digamos, este proceso de transformación digital
es, digamos, tener esta doble dimensión, ¿no? Una dimensión blanda, una dimensión dura, y que un poco nos da la idea de lo que podemos entender como ciudad 4.0, que por supuesto atraviesa y trasciende, digamos, las tecnologías y que van mucho más allá y que tienen que ver también con distintos procesos de innovación que se van haciendo evidentes en la interacción que van teniendo los distintos agentes territoriales también con el gobierno local, ¿no? Y un poco para entrar en terreno ecosistémico, digamos, entender también la ciudad 4.0, creo que es entenderla desde un claro enfoque ecosistémico. ¿Y por qué decimos esto? Porque la ciudad 4.0 se entiende desde un esquema de gobernanza 4.0. Y cuando hablamos de gobernanza 4.0, estamos hablando de un conjunto de ecosistemas que básicamente son cuatro ecosistemas que empiezan a reunir a distinto tipo de actores. La innovación abierta, que es un proceso, digamos, de apertura del gobierno local hacia la ciudadanía y hacia distintos agentes territoriales, del sector privado, del tercer sector, que empieza, digamos, a incluirlos en distintas iniciativas, distintas decisiones de política urbana, y que empieza, digamos, un poco a hacerse evidente, digamos, el papel de los ciudadanos como co-creadores de política pública. La economía de las plataformas, que viene un poco de la mano de los nuevos modelos de negocio de la economía urbana, que también proponen, digamos, nuevos modelos de desarrollo urbano, nuevos modelos de economía que empiezan también a incluir a distintos agentes económicos del territorio bajo modelos muy específicos y que también promueven dinámicas innovativas. Ecosistemas GovTech, que tiene que ver con la interacción entre el gobierno local y el sector emprendedor específicamente, como el sector de las startups empieza también a ser un actor clave en la toma de decisiones y en el diseño de política pública, y la cooperación público-privada, que básicamente tiene que ver con la interacción del gobierno local con el sector privado, ¿sí? Entonces, un poco para entender de qué ecosistemas estamos hablando cuando hablamos de gobernanza 4.0, ciudad 4.0, desde un enfoque claramente ecosistémico, ¿no? Y un poco para adentrarnos en lo que es el concepto de ciudad inteligente, a mí me gusta pensarlo como, digamos, un modelo de ciudad que utiliza la innovación y la tecnología como medio y no como fin, como una herramienta estratégica que va a permitir cumplir con distintos objetivos y que va a ubicar al ciudadano en el centro de la estrategia de gestión. Si siempre el ciudadano es el epicentro de cualquier política pública, de cualquier política urbana, y que el objetivo de fondo es optimizar, digamos, la experiencia urbana digital del ciudadano. Un poco desde el lado de la gestión, ¿cómo se entiende la ciudad inteligente? Se entiende básicamente desde un esquema de gobernanza abierta y distribuida, es decir, con distintas áreas de gobierno que empiezan a funcionar de manera fuertemente sinérgica y de manera también horizontal y descentralizada, y también implicando a distintos agentes territoriales con un claro enfoque de apertura, con un claro enfoque de innovación abierta, y donde el diseño de políticas es un diseño que está basado en la evidencia. Si la política urbana basada en la evidencia, basada en el dato, basada en lo que está ocurriendo en el territorio en tiempo real, es clave al momento de diseñar políticas dentro del modelo de ciudad inteligente, ¿no? Un poco para hacer un resumen de qué podemos entender como ciudad inteligente. ¿Cómo está estructurada la ciudad? Digamos, entendiéndola desde un enfoque ecosistémico, ¿cuáles son los pilares que estructuran la ciudad inteligente? Los pilares básicamente históricamente fueron siempre los mismos: sostenibilidad, educación, gobierno, movilidad, ciudadanía, economía. Siempre las problemáticas urbanas giraron un poco alrededor de estos pilares. La diferencia y la innovación ahora con el modelo de ciudad inteligente es, digamos, un enfoque claramente redárquico, donde empiezan a implicarse a distintos agentes, ciudadanía, tercer sector, academia, instituciones de la sociedad civil, y también donde empiezan a jugar distintas estrategias de la mano de las tecnologías y también de la mano de las innovaciones, pero siempre la tecnología concebida como medio y no como fin. Siempre la tecnología aplicada porque hay una problemática por detrás y un interés concreto en poder
dar una respuesta eficiente a las distintas necesidades e intereses que surgen desde la ciudadanía. Un poco para esquematizar el funcionamiento de la ciudad inteligente, nosotros desde Urbania Lab utilizamos una herramienta metodológica que está basada en el modelo de Boyd Cohen, que es un teórico, uno de los primeros teóricos de Smart Cities, y que tiene como distintas dimensiones y subejes que nos dan un poco la idea de cuál es un mapa de diagnóstico que nos ayuda a entender y acercarnos al nivel de madurez digital que tiene, digamos, la ciudad, y que ahí empezamos a jugar, bueno, en distintas estrategias e iniciativas que puede implementar la ciudad para poder atender a sus distintas problemáticas quizás más urgentes. Me gusta compartir este esquema porque creo que ayuda un poco a entender cómo funciona la ciudad inteligente, cuáles son los distintos pilares que la estructuran y cuáles son las distintas estrategias que podemos ir implementando en función de las características y dimensiones de cada una de las ciudades. Y un poco para poder complementar este modelo de ciudad inteligente, a mí me gusta mucho también vincularlo con las estrategias de city branding, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que hoy en día ser un smart city posiciona competitivamente a la ciudad. Creo que, digamos, con todas las características que reúne un smart city, el posicionamiento competitivo genera, digamos, distintas posibilidades de apertura y de conexión con otras ciudades, benchmarking con otras ciudades, qué es lo que están haciendo otras ciudades, cuáles son sus problemáticas, qué tecnologías implementan, qué procesos innovativos llevan a cabo. Y creo que las distintas tecnologías y los procesos de innovación también generan distintas estrategias que hacen a la atracción de residentes, de inversiones y de turismo, y que eso también, digamos, redunda en un mejor posicionamiento competitivo de la ciudad. Y también desde el modelo de Smart City se generan nuevas plataformas de interacción con la ciudadanía, cuestión que también termina de consolidar la identidad territorial que existe dentro de cada una de las ciudades. Nosotros desde la Red de Experiencias Iberoamericanas un poco hacemos este link y esta sinergia, digamos, promovemos esta sinergia entre el Smart City y el City Branding, ¿no? Y aquí un poco les comparto para que puedan acercarse a distintos casos prácticos de ciudades que estén implementando procesos innovativos y distintas tecnologías y también distintas iniciativas en términos de resiliencia urbana. Les comparto este material, que es un material muy enriquecedor. Tuve la oportunidad de participar con algunos aportes, que es la nueva agenda urbana de ONU Habitat, que se publicó el año pasado. Yo les dejo ahí el link para que puedan descargar la publicación. La verdad que es una publicación muy interesante y que nos acerca a casos concretos. Y para cerrar, me gusta siempre pensar las ciudades inteligentes como entornos win-to-win. Creo que es una manera muy linda de poder entenderlas como entornos que generan, digamos, dinámicas de suma variable y no de suma cero, ¿no? Creo que son entornos donde realmente se crea valor entre los distintos agentes territoriales y el gobierno local, y creo que, bueno, que es una buena forma también de concebir el papel que tiene la tecnología, un papel que tiene que tener un rol estratégico en función de las distintas problemáticas que se generan desde el territorio. La tecnología pensada como medio y no como fin, creo que también es la clave para poder pensar y entender a las ciudades inteligentes. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición para intercambiar inquietudes, aportes. La verdad que un placer compartir estos aportes con ustedes. Muchas gracias. Carolina, muchas cosas también que complementan lo que venimos hablando. Me gustó mucho lo del ecosistema, que está vinculado también a ese modelo que vos armaste y que armaron ustedes en Urban Lab, pero que tiene que ver con, digamos, la configuración de todo el ecosistema y cuáles son las distintas temáticas que van interactuando. Dejo abierto, que en pocos minutos, no sé si, Nicole, vos me dirás si podemos hacer preguntas o algún debate o volvemos a entrar con el link nuevamente. Nicole. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a todos los expositores, sin dudas dieron una clase magistral, gracias a quienes se conectaron y obviamente que los esperamos en los próximos seminarios. Esto fue de una excelencia académica y práctica, especialmente
de sobrenivel. Si tienen consultas pueden dejarlo en el chat y asimismo, si no, conectarnos en el mismo link que se conectaron actualmente. Ok, Edgar, no sé cómo estamos con el tiempo. O Guillermo, vos querías hacer alguna. A ver. Bueno, si estamos muy justo, lo que hacemos es, vamos cerrando este ciclo, pero dejamos abierto el debate a preguntas y a poder interactuar, y volvemos a entrar en 5 minutos, break de 2 minutos, pero máximo 2, 3 minutos. Volvemos a entrar con el mismo link todos para hacer el debate abierto de preguntas y respuestas e interactuar entre todos. Y bueno, le dejamos a Guillermo la primera pregunta, que es el presidente y el alma mater de River. Así que los saludo a todos, agradecimiento a cada uno de los expositores, a cada uno de los participantes que han confiado en este primer ciclo de la academia. Y bueno, vamos a seguir sorprendiéndolos con nuevos ciclos. Entonces el break es 2 minutos, cortamos ahora, nos saludamos, por supuesto, y volvemos a entrar con el mismo link. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. ¿Cómo están todos? Bueno, qué bueno que sigue habiendo mucho interés en este debate que estamos tratando de construir entre todos. Guillermo, te cedo la palabra, y a Nicole también. Y gracias, Edgar, por hacer todo esto, que todo esto sea posible, ¿no? Así que, Guillermo, bienvenido, es el presidente y es el alma de RAVE, y es un poco el fundador, y además que ha hecho la gran convocatoria internacional, y sin duda un gran mérito, y felicitaciones, Guillermo. Te dejo para que puedas comenzar con el debate. Gracias, Marcelo. No, nada más que agradecer a ti tu buena disposición siempre, Marcelo, de dirigir esta academia, que la verdad que para nosotros es un placer tenerte acá, al igual que a Silvina y a Carolina siempre, y obviamente con Nicole, con quienes fundamos esta red. Estamos ahí siempre behind the scenes también, detrás de cámara, detrás de las escenas, pero estamos siempre participando. Quiero rescatar dos temas bien importantes de esta última de estas dos charlas, que por lo visto, por lo que vi, noté mucha solidez y mucha consistencia en todo, desde la introducción de Marcelo en cuanto al panorama de la ciudad resiliente, como lo de Silvina en este equilibrio que se requiere de tener en la ciudad interna y la ciudad externa. Quiero rescatar eso, muy importante, porque cuando construimos marcas y hacemos branding, tenemos que trabajar ese equilibrio precisamente. Y en ese equilibrio es que está la magia de hacer una estrategia de place branding sólida, consistente, identificando bien ese equilibrio entre la ciudad interna y la ciudad externa. Me encantó eso, Silvina, me parece un muy buen aporte. Segundo, Carolina, me encantó, obviamente que yo a Carolina la he escuchado varias veces en sus charlas, y me parece que hay un aporte muy interesante respecto a la ciudad inteligente, que mirar a la tecnología no como un fin, sino que como un medio. Y en ese sentido quiero abrir acá el debate con las famosas ciudades inteligentes en Latinoamérica. Y aquí, bueno, sabe Carolina que yo me voy a tirar por este lado. Me parece que, como bien decía Carolina, pensar en la ciudad, la tecnología como medio, no como fin. En Latinoamérica se está utilizando como fin precisamente porque se están haciendo todas estas ferias de Smart City para venderle tecnología a los municipios, y colocan algunos speakers ahí para relleno. Es una opinión muy personal, ¿eh? No quiero, pero me parece que hablar sobre cómo utilizar la tecnología como medio y no como fin, me parece un gran aporte desde la perspectiva de las ciudades inteligentes, y cómo una ciudad inteligente puede ayudar en el desarrollo de un place branding, de una estrategia de marca ciudad. Quiero rescatar esos dos elementos, y por ahí me gustaría que ambas de ustedes puedan complementar esta más que nada consulta, y bueno, también para que ustedes puedan exponer estas visiones. Así que las dejo, muchas gracias, muy sólidas ambas, Marcelo, así que nada, la palabra es de ustedes. Sí, les quería compartir brevemente, un poco para que ustedes puedan tener conocimiento, lo que va a ser el próximo, digamos, evento que está vinculado a economía circular. Y justamente vamos a tratar en la fecha del 22 de mayo, junto con dos grandes expositores. Los invitamos a participar del segundo ciclo de economía circular y ESG, que tiene que ver con el ambiente, lo social, la gobernanza y las nuevas estrategias y tendencias innovadoras. Este nuevo ciclo va a ser con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, y va a participar la magíster María Belén Aliciardi, y también el licenciado Luis Lemen, que actualmente está trabajando en España, y vamos a ver el tema de
toda la legislación de la Unión Europea de la economía circular, incluso el tema de la economía circular vinculado con el transporte, la logística y otras temáticas. Descomparto la pantalla y era para hacer este breve anuncio para que ustedes lo puedan ver y puedan continuar con el segundo ciclo de la academia que va a ser en mayo. Que Silvina, Caro y también a los asistentes, alguno que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, estamos abiertos. Bueno, ahí yo tiré una opinión para que Carolina o Silvina pudieran opinar respecto a eso, porque lo abrí como un debate, ¿no? El equilibrio y la tecnología como medio, no como fin. Sí, muchísimas gracias, Guille, por este aporte, esta inquietud que nos compartís. Yo creo que es una idea clave, ¿no? Para poder entender las ciudades inteligentes, porque siempre históricamente se han concebido como ciudades hipertecnologizadas que implementan tecnología sin que exista una problemática por detrás. Y me parece que a lo largo de estos años el modelo de ciudad inteligente supo madurar y supo entender que la tecnología es una aliada para poder resolver problemáticas concretas. No todas las ciudades tienen las mismas problemáticas, ni los mismos recursos, ni las mismas características. Y entonces creo que ahí la clave es poder entender, bueno, qué tecnología necesita la ciudad para poder resolver sus problemáticas concretas, que quizás son problemas que tienen que ver con movilidad o con sistemas de gestión urbana sostenible o cuestiones que quizás tienen que ver con, digamos, algunas iniciativas o proyectos que están vinculados al interior de lo que es el gobierno local, ¿no? Con la administración pública digital en sí misma y que entonces ahí empieza a operar la tecnología con distintos procesos a nivel interno. Entonces me parece que es clave entender, primero tener un panorama de diagnóstico claro para poder entender, bueno, en qué situación está la ciudad, cuál es el escenario de partida de la ciudad y ahí empezar a jugar con distintas tecnologías o procesos quizás innovativos, donde empiezan también ahí a implicarse a distintos agentes del territorio, con algunas iniciativas de innovación abierta para poder implicar quizás al tercer sector, a la academia, a instituciones de la sociedad civil, también como co-creadores de política urbana, ¿no? Entonces, creo que empiezan a jugarse muchísimas variables y que la clave en este proceso de implementación de este modelo de ciudad inteligente está en entender a la tecnología como una herramienta estratégica que nos ayuda a cumplir con distintos objetivos que tiene la ciudad. En esos verticales que veíamos, sostenibilidad, movilidad, economía, educación, ciudadanía, digamos, dentro de esos verticales la ciudad tiene distintos objetivos y en esos distintos objetivos la tecnología en algunos casos puede ser una aliada, en otros casos no, en otros casos quizás se ponen en juego algunas cuestiones culturales, cuestiones más blandas, cuestiones de, bueno, de empezar a pensar distintos procesos desde otro enfoque, con distintos actores, con distintas dinámicas, ¿no? Y es un poco, digamos, la dimensión blanda a la que hacíamos referencia dentro de lo que era el paradigma de transformación digital, ¿no? Y me parece que también en vinculación con esto, bueno, lo que planteábamos era qué conexión existe entre el modelo de Smart City y las estrategias de City Branding. Y yo creo que hoy en día, en la medida en que las ciudades se definan como Smart Cities, ya se están posicionando competitivamente a escala global, ya están, digamos, posicionándose en el escenario global con una determinada identidad digital, con una determinada estructura, que es una estructura completamente ecosistémica y abierta, y que esto también redunda en una mayor cercanía con otros gobiernos locales de otras regiones. Creo que, digamos, hoy posicionarse como Smart City es una estrategia de proyección internacional para la ciudad, ¿no? Entonces, me parece que esto también es interesante porque esto también de alguna manera termina consolidando y retroalimentando este proceso de ciudad inteligente que requiere también de procesos de apertura. O sea, hoy no podemos pensar en modelo de ciudad inteligente si no pensamos en un modelo de ciudad abierta. Una ciudad que esté en conexión, en permanente contacto con otras ciudades, con otros agentes locales, con otros funcionarios, y que estén, digamos, en sintonía y en sinergia de, bueno, los distintos escenarios
que existen en distintas ciudades, qué problemáticas existen, qué soluciones se están implementando, cómo podemos replicar distintas tecnologías e innovaciones a escala local. Me parece que ese nivel de intercambio y de sinergia también define al modelo de ciudad inteligente, ¿no? Entonces, por eso me gustaba, digamos, hacer este juego entre el modelo de Smart City y las estrategias de City Branding que se van generando en forma articulada, ¿no? Entre ambas dimensiones. Claro, muy claro lo tuyo. Y creo que continuando, porque ha sido el contenido clarísimo respecto de cómo comparás un poco el tema de Smart City y ciudad inteligente. Creo que hay otro debate, además del que vos estás planteando, porque empezamos a tener algunos modelos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, en el caso de Argentina, como algunas ciudades que ya empiezan a definirse tienen esa tendencia de Smart City. Pero se está generando otro debate en forma paralela tanto acá como, digamos, en Latinoamérica y en Europa, que tiene que ver con los plexos jurídicos. Cuando hablamos de tecnología, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ciudad transparente en la gestión, estamos hablando de la ISO, de Smart Cities, estamos hablando de las normas y los estándares para posicionar la ciudad, porque no solo es un título Smart City, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los procesos internos y los procesos externos de cooperación y colaboración estratégica internacional. Entonces, ahí tenemos que empezar a abrir otro tema que particularmente lo estamos trabajando justamente en la Universidad Austral y que tiene que ver con cómo generamos esas nuevas directrices en el caso puntual de la inteligencia artificial para los procesos legislativos o los procesos ejecutivos. ¿Por qué? Porque como vos bien dijiste, podemos aplicarlo y puede ser útil la IA y la tecnología vinculada a algunas áreas, pero no a todas. Vos hablabas de lo cultural, entre otras. Pero también hay un tema legal acá. Hay un tema muy importante y es cómo homogeneizamos la utilización de la tecnología y de la IA para gestionar activos de manera inteligente. Parecen muy buenas frases, pero es muy complejo. Y ahí es donde se está trabajando en el mundo y hay un gran debate vinculado con inclusive las grandes potencias, tanto sea Estados Unidos como China, están trabajando en la regulación de la IA vinculada a cómo la vamos a utilizar, a cómo la vamos a aplicar. Solo para mencionar un modelo, en el caso de una empresa conocida que es IBM, cómo gestiona activos a través de la IA y fundamentalmente lo tiene reglamentado, o sea, internamente la empresa, pero a su vez generamos procesos de cooperación público-privada entre el Estado y las empresas y tenemos que generar algún marco regulatorio, porque si no, es como que cada uno utiliza un poquito de cada cosa. Entonces, me parece que hay un gran debate en paralelo, además de las definiciones y de todo el contenido tan claro que dejaste, Caro, que está ya sucediendo, no es que va a suceder. Hay ya publicaciones vinculadas con nuevas directrices para la aplicación de la IA y la tecnología en los procesos de gestión. Y este es un tema importante. ¿Por qué? Y bueno, porque empieza a haber una interrelación, una apertura, como bien vos dijiste, de datos de conocimiento que requiere una reglamentación. Es como que, por un lado, la tecnología va muy rápido y por otro lado, estamos un poquito más atrás en los plexos jurídicos. Creo que eso en algún momento se va a unificar y nos va a permitir tener un espacio más transparente, pero a su vez más seguro. Y es muy importante la seguridad y la confianza en este proceso de incorporación de tecnología. Es mi opinión complementaria, Caro, con lo que vos dijiste. Y bueno, Silvi, Sí, a un mí rato- me gustaría sumar por ahí dos reflexiones que iba anotando ahí mientras los escuchaba y que son disparadores de esta unión que hizo Guillermo del equilibrio, la tecnología. Yo creo que hoy por hoy lo primero que tenemos que pensar y que es lo que nos ayuda, en cierto modo, a no perdernos únicamente en la mirada tecnológica. Durante mucho tiempo, cuando nació el concepto de Smart Cities, incluso destinos inteligentes, era tecnología, 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 es volver a las raíces y preguntarnos qué es ser inteligente, ¿no? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué nos hace inteligentes como personas y qué hace inteligente a una ciudad? Y ahí sin duda la respuesta a eso tiene que ver con la capacidad de generar
y gestionar datos para la toma de decisiones, ¿no? Donde ahí la tecnología es un catalizador, es un medio, como bien decía Caro, para que esa inteligencia sea mucho más sostenida en el tiempo, mucho más eficiente. Pero creo que en esto del ser inteligente hay algo muy interesante y que en eso la planificación nos puede ayudar y el monitoreo, en qué capacidad tenemos para generar y gestionar datos, ¿no? Pues si no tenemos esa capacidad base de producir indicadores, menos vamos a tener capacidad de poder incorporar tecnología, porque la tecnología necesita de datos que uno tiene que dar, ¿no? Entonces creo que eso es una primera reflexión, decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace inteligentes? Y ahí encontrar esa hoja de ruta de por dónde empezar, ¿no? O si tenemos posibilidad de incorporar tecnología, bueno, a favor de esa inteligencia. Y lo segundo me lleva a un concepto que me gusta mucho y que creo que está muy vinculado a la sostenibilidad y a esto que vos también mencionabas, Marcelo, a lo último, que es la tecnología con sentido, una tecnología con propósito, ¿no? Aplicar medidas de innovación donde la tecnología pueda ser parte de esa innovación, porque uno también puede innovar sin necesidad de aplicar tecnología. Pero digo, cuando hablamos de la tecnología, no perdernos en esto de cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el impacto que el uso de esa herramienta tecnológica va a tener en las personas, en el planeta y en el desarrollo económico de ese territorio? Creo que cuando no perdemos el propósito, para qué lo hacemos y qué impacto positivo va a tener, ¿no? Porque lo ideal es que cualquier decisión tecnológica genere un impacto positivo, especialmente en el bienestar de los residentes y después, por supuesto, en mi caso, desde la perspectiva turística, es un boom, un nivel de desarrollo mucho mayor y escalable, donde ya entra, bueno, cómo satisfacemos a ese que viene por un pequeño periodo de tiempo. Pero en primer lugar, no perder eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y ahí entra la sostenibilidad muy fuerte, ¿no? Esta tecnología pensada también al servicio de las personas. Me parece que eso también es fundamental y es esto de humanizar algo que es muy técnico, muy hard, ¿no? Que como decías vos, Marcela, al principio, el hard y lo soft. Bueno, esas son las dos reflexiones, ¿no? No perdernos, quedarnos siempre, bueno, ¿qué es ser inteligente? Y ahí sobre esa base tomar las decisiones a escala, con un diagnóstico, como decíamos antes, de cuál es la situación de ese territorio, y después dar lugar a esto. ¿Tengo posibilidades de aplicar innovaciones tecnológicas? Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué sentido? Porque esto que nos pasa a nivel humano, ¿no? A nivel personas, que decimos, bueno, quiero empezar a usar la IA, pero por ahí no tengo desarrollada todavía mis capacidades para usarla. Bueno, lo mismo va escalando, ¿no? En organizaciones lo mismo, se pone de moda una tecnología, la incorporamos, pero nos dimos vuelta a darnos cuenta si las personas están capacitadas para usarla o si realmente esa tecnología sirve para esa organización, porque en esto no es un copio y pego, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados de cara a esto que decía Guillermo por ahí de las ferias, ¿no? Pongo tecnología porque esta tecnología que la aplicó uno, el otro la quiere y la quiere poner en su organización o en su destino también, ¿no? Y estos procesos no se copian y pegan, o sea, van de la mano con el nivel de desarrollo, en mi criterio, ¿no? Y en mi experiencia, que tiene cada destino, cada ciudad, sin ser todavía turística, e incluso cada organización, ¿no? Por eso cuando en mi presentación hablaba un poquito de esto de planificar ya pensando en la gobernanza y en la implementación a futuro, tiene que ver con esto, con bajar a escala. ¿Cuáles son las posibilidades y capacidades locales hoy de iniciar un proceso de estas características? Y nosotros, quienes trabajamos en planificación, tener esa empatía y esa capacidad suficiente de amoldar nuestro ABC, lo que creemos que es correcto, por lo que estudiamos, por lo que vivimos en otras experiencias, a lo que esa ciudad puede, ¿no? Y quizás el proceso es más lento, pero no por ser lento deja de ser exitoso. Bueno, esas son las dos reflexiones que me despertó este debate de términos. Muy interesante, qué rico ha sido todo este debate, hemos complementado un montón de ideas. Una de las participantes asistentes hace una reflexión, dice, bueno, con relación a la normativa, escribe en el chat, también se puede relacionar la ley de teletrabajo de Argentina, que se encuentra poco desarrollada. Bueno, es un poco lo que venimos hablando, o sea, tenemos que acompañar este proceso, no son solo títulos. Llamar ciudad inteligente, digamos, tanto a nivel público como privado. Acá el tema pasa por empezar a generar marco regulatorio. El teletrabajo es uno más de los temas y es un gran tema. Y más allá de los debates, los avances o no legislativos, también estamos insertándonos y estamos transitando la quinta revolución industrial. Estamos transitando la quinta, ¿eh? Entonces, bienvenidos a un desarrollo
nuevo en donde todos tenemos que ir con prueba de error y como dice Silvina, esto no es un copy-paste, tiene que ver con ir elaborando marcos regulatorios paralelos para ver, como dijo también Carolina y Guillermo, qué de esto nos sirve y qué no nos sirve, porque no todo es, digamos, es adaptable a los procesos de gestión. Y además, para poder lograr los procesos de medición, sin duda, como dijo Silvina, tiene que ver un poco con el diagnóstico, con los contenidos. Después tenemos que medir y después aplicamos la tecnología, no es al revés. Si no tenemos datos, si no hacemos diagnóstico, es muy difícil. Por una cuestión de tiempo, yo te pediría, Guillermo y Nicole, que ustedes dos hagan el cierre de este debate de preguntas, así, bueno, podemos finalizar con una conclusión. Guillermo. Me gustaría cederle la palabra a Nicole, pero antes quisiera abrir una tercera línea sobre esta discusión que creo me gusta. Esto da para mucho, ¿eh? Que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación ciudadana, cómo nosotros educamos a la gente para estar preparada a la tecnología. Yo creo que para una ciudad inteligente se necesita personas inteligentes, para una ciudad inteligente se necesitan municipios inteligentes. Y para llegar a eso tenemos que trabajar con las personas. Como dice un gran amigo mío, Tony Puch, la ciudad son las personas. Y por lo tanto, disculpen que estoy con un resfrío, la ciudad son las personas, así que a partir de ahí es el núcleo central de trabajar la tecnología, la educación ciudadana. Nicole, te dejo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Carolina, Silvina. Tremendo, muy sólido todo. Me encantó sus dos posiciones y, bueno, obviamente la fabulosa moderación de Marcelo Sanoner. Te dejo, Nicole. Muchas gracias. Bueno, no para repetir, pero cabe la situación. Felicitaciones a las dos expositoras, a Marcelo también por moderar y impulsar al director de la academia. Carolina también forma parte de la coordinación de esta academia, un nuevo proyecto que lanzamos desde la red con muchas ganas de profundizar los conocimientos sobre determinados temas, pero siempre orientados a la práctica, ¿no? En este sentido, creo que el tema que se trató hoy, sin dudas, es primordial. Uno habla de planificación y generalmente se cree que es algo que se sabe, que se realiza, que se tiene en cuenta, cuando en realidad también está trazado por diferentes cuestiones, está trazado por un mundo que está en constante cambio, está trazado por obviamente decisiones y voluntades políticas, está trazado por situaciones que van surgiendo, como anteriormente había explicado una de las expositoras, ¿no? Situaciones emergentes que son impredecibles y otras que sí son predecibles, pero no siempre se toman las decisiones adecuadas para preverlo y para solucionarlo. Así que creo que todos los temas que se hablaron hoy sin dudas dan para mucho, son disparadores, son puntos que se tienen que mencionar, que son la base, pero que también hay que profundizar, ¿no? Y qué importante esto de la educación y del conocimiento, el tener en cuenta que todas las herramientas que surgen son justamente eso, son complementos de las capacidades humanas. Trate de que se trate, sea de la tecnología, que es la que está en auge aquí mismo, pero también, por ejemplo, las metodologías para una planificación eficiente, siempre la base es la capacitación de la persona, la perspectiva amplia de la persona que toma la decisión, del equipo de trabajo, y sin duda sin esa formación no solamente siempre corre este riesgo de si las tecnologías nos van a reemplazar o no. Bueno, en realidad el riesgo es que nosotros seamos capaces de poder estar a la altura de la situación, y por eso también hago el enganche con la Academia RAVE, que sin dudas en los siguientes seminarios y futuros cursos, estén muy atentos, se van a brindar estas capacidades, teniendo el honor de tener a académicos y ejecutores para poder brindarnos sus perspectivas, así que los insto para continuar participando y gracias nuevamente. Bueno, gracias a todos. Vamos a ir cerrando el ciclo y agradecerle a las expositoras, a todos los asistentes. También me pareció muy interesante que hayan reingresado, digamos, más del 90% de los asistentes y además esto va a estar subido en la red, va a estar todo el ciclo grabado, cualquier momento, así como otros webinars que estamos generando con Edgar Argüello, también que desde ya le agradecemos porque él ha hecho posible desde lejos desde Latinoamérica todo esto que hoy podemos compartir. Les deseo una muy buena semana, los saludo a todos y como siempre
allá vamos, hacia mejorar nuestras capacidades y construir a partir del conocimiento, que es el objetivo de la academia, un futuro mejor, pero además, digamos, mejorar cada día a partir de todo lo que podemos aportar entre todos, tanto sea los asistentes como los expositores. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.